Miles han pedido la verdadera explicación del hombre rico y Lázaro. Esto es lo que la Biblia realmente dice. Las madres salvadas en el cielo ven retorcerse y escuchan los gritos de sus propios hijos perdidos en el infierno. Para y piensa. ¿De verdad querrías pasar la eternidad en un cielo en el que te verías obligado a mirar constantemente a tus seres queridos que están perdidos, oyéndolos gritarte frenéticamente pidiendo ayuda que no podrías darles, observando incesantemente su indescriptible agonía, mientras están en llamas, ardiendo hasta morir, pero nunca se queman realmente? ¿Serías feliz? Sin embargo, ese es exactamente el tipo de cielo que muchos religiosos representan. Muchos de ellos confían más en el relato de Jesús sobre Lázaro y el hombre rico que en cualquier otra escritura para apoyar su enseñanza de que los salvos van instantáneamente, al morir, al cielo, mientras que los perdidos dejan sus cuerpos y son sumergidos en un infierno siempre ardiente de la tortura eterna. Los que niegan que alguien vaya al cielo o al infierno en el instante de la muerte sostienen que el relato de Lázaro y el rico es meramente una parábola. Pero los defensores del alma inmortal insisten en que esto no es una parábola. Jesús estaba declarando hechos que habían sucedido, argumentan. Así que supongamos que esto no fue una parábola. Tomémoslo literalmente. Jesús seguramente quiso decir exactamente lo que dijo. Pero ni siquiera entonces dijo lo que se cree popularmente. Jesús dijo, había un hombre rico. Dijo que este hombre rico en particular estaba vestido de púrpura y de lino fino, y hacía banquetes con esplendor todos los días. Realmente vivió en lujo y esplendor. Lucas 16:19. Además, Jesús dijo, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de su casa, lleno de llagas, y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, venían los perros y le lamían las llagas. Versículos 20-21. Sí, había muchos mendigos así en Judea cuando Jesús vivía allí. A continuación, Jesús describió lo que le sucedió. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Versículos 22. Ambos murieron. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. Ahora lee eso de nuevo. ¿Jesús dijo que el mendigo fue al cielo? Ciertamente no lo hizo. Dijo que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, ¿qué es un seno? Si puedes encontrar lo que es un seno, y en este caso el seno de Abraham, sabrá dónde fue llevado el mendigo. Busca en tu diccionario. Un seno es el pecho de un ser humano, con los brazos como recinto, un abrazo amoroso de los brazos de una persona sobre otra, una relación íntima. Entonces Lázaro fue llevado a una relación íntima con Abraham. Aquí se representa a Lázaro como una persona, quizás incluso un gentil, que recibió la salvación. Los gentiles, al convertirse y hacerse de Cristo, ¿entran en alguna relación íntima con Abraham? Ciertamente lo hacen. A los Gálatas nacidos en gentiles, las escrituras escritas por Pablo dicen definitivamente, y si sois de Cristo, ciertamente sois descendencia, hijos de Abraham. Por Cristo se convierten en hijos de Abraham. A través de la fe todos nos convertimos en hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Esa es una relación íntima con Abraham. Eso es ser tomado en el seno de Abraham. Ahora Abraham es un heredero de Dios. Dios le dio a Abraham una promesa. Note Gálatas 3:29. Aquellos que por medio de Cristo llegan a ser hijos de Abraham son herederos, pero herederos según la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, ¿qué le prometió Dios a Abraham? ¿De qué promesa era ahora heredero este mendigo? ¿Dios le prometió a Abraham y a sus hijos el cielo? No le pongamos ninguna interpretación a la sagrada palabra de Dios. Ninguna escritura es de interpretación privada. Es interpretada por otras escrituras. No debe ser interpretado por el hombre.
Para aprender lo que Dios le prometió a Abraham, debemos regresar a Génesis 12. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y apareció el Eterno a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12 del 5 al 7. La tierra de Canaán está en esta tierra, no arriba en el cielo. Este mendigo a través de Cristo se convirtió en simiente de Abraham, en la relación íntima de uno de los hijos de Abraham. Entonces Dios incluyó a este mendigo cuando dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Nuevamente, más tarde, Dios le prometió a Abraham: porque toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia, para siempre. Génesis 13:15. Nuevamente, aún más tarde, en el mismo día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Génesis 15:18. Aquí Dios escribió en el acuerdo o el título de la propiedad la misma línea divisoria de la propiedad. Por supuesto, la expresión tu simiente se refiere en particular a Cristo, pero dado que este mendigo era de Cristo, también era simiente de Abraham y heredero según la promesa. La promesa no era el cielo, la promesa era la tierra de Canaán. En esta tierra era para siempre, por lo que la promesa incluía la vida eterna y la herencia eterna. Hebreos 9:15. La promesa entonces era la vida eterna en esta tierra. Ahora, note un punto importante. Los ángeles llevaron al mendigo al seno de Abraham, es decir, según la explicación bíblica, se convirtió en uno de los hijos de Abraham y por lo tanto se convirtió en heredero de la tierra en esta tierra y de la vida eterna. La siguiente pregunta es: ¿cuándo heredaría este mendigo, entraría en posesión de la vida eterna en la tierra prometida? Jesús, al hablar de Lázaro y el hombre rico, no cubrió ese punto. Solo contó lo que pasó, no cuándo. Debemos encontrar la respuesta no en la imaginación humana o en la falsa enseñanza del hombre, sino en la Biblia. El hijo que es heredero de la propiedad de su padre no puede tomar posesión de ella antes de que su padre la herede. Este mendigo, llevado a la relación íntima de un hijo de Abraham, no podía heredar ni la vida eterna ni esta tierra antes del tiempo en que su padre Abraham recibió estas promesas. Entonces, ¿cuándo recibió Abraham realmente estas promesas? La sorprendente respuesta de las Escrituras es: no lo hizo. Él no ha heredado, aún en nuestros días, estas promesas. La Escritura revela la respuesta a través del discurso inspirado del primer mártir cristiano, Esteban, quien fue apedreado por estas mismas palabras. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo os mostraré. Y salió él de la tierra de los caldeos a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio heredad en ella, mas prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Hechos 7 del 2 al 5. Una vez más, este hecho asombroso se declara en el capítulo de fe, Hebreos 11. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para salir a un lugar que después recibiría por herencia, obedeció. Por la fe habitó como peregrino en la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tabernáculos con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y siendo persuadidos de ellas y abrazándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11, del 8 al 13. Abraham murió, pero hasta el día de hoy no ha heredado las promesas. Abraham murió y todavía estaba muerto en el momento del ministerio terrenal de Cristo. Leemos en Juan 8:52, Abraham ha muerto. En ese momento, siglos después de su muerte, Abraham no vivía en la tierra ni en el cielo ni en ninguna parte. Todavía está muerto hoy.
¿Cuándo entonces heredará las promesas? En el momento de la resurrección de los justos, por supuesto. El reino de Dios es el gobierno que se establecerá en Jerusalén para gobernar a todas las naciones, después de la segunda venida de Cristo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Los seres humanos mortales, en Cristo, vivos y muertos, reciben la vida eterna, la inmortalidad, las promesas que Dios le hizo a Abraham en la segunda venida de Cristo. Entonces es cuando se vestirán de inmortalidad. La carne y la sangre, humanos mortales, no pueden heredar el reino de Dios, ni la muerte, la corrupción, hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos, incluidos Abraham y el mendigo, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, del 50 al 53. Una vez más, observe cuándo Abraham y todos sus hijos, coherederos, finalmente heredarán las promesas, el reino de Dios en esta tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esta es la segunda venida de Cristo, entonces se sentará en el trono de su gloria. Entonces, y no hasta entonces, dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, del 31 al 34. Jesús dijo que Abraham recibiría las promesas, incluyendo la vida eterna, a través de la resurrección. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, de 31 al 32. Jesús no dijo que Abraham vivía entonces. Sin embargo, las cosas que Dios ha prometido están tan seguras de que pueden contarse como si ya se hubieran cumplido. Abraham, como se muestra arriba en las Escrituras, estaba y todavía está muerto. Pero Jesús dijo esto acerca de Abraham, en cuanto a la resurrección de los muertos. Abraham resucitará. Jesús le dijo a un grupo particular que verían a Abraham en el reino, Lucas 13:28, porque Abraham, ahora muerto, entonces resucitará. Ahora, volvamos de nuevo a lo que Jesús dijo acerca de Lázaro en Lucas. Jesús dijo que este mendigo murió. Entonces, como Abraham todavía está muerto. Pero después de la muerte de Lázaro, Jesús dijo que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora sabemos que a donde fue llevado no fue al cielo, sino a la condición de hijo y heredero de Abraham, para heredar la tierra en esta tierra y la vida eterna sobre ella en el momento en que su padre, Abraham, entra en su herencia, en el tiempo de la resurrección. Pero fíjate, Lázaro será llevado allí por los ángeles. ¿Cuándo bajan los ángeles del cielo? En Mateo 25:31, citado anteriormente, vimos que fue en la segunda venida de Cristo, en el momento de la resurrección. De nuevo, la Escritura revela: Cristo enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de sus sepulcros en una resurrección. Mateo 24:31. El tiempo en que los ángeles llevan a Lázaro y a los santos a compartir la herencia con Abraham, al seno de Abraham, es el tiempo de la resurrección. Lázaro será resucitado y llevado por los ángeles por los aires para encontrarse con Cristo a su regreso, y estar con Abraham en la relación íntima de padre e hijo. Sí, qué sencillo. Lázaro entonces disfrutará del cariñoso abrazo de su padre a través de Cristo. Abraham, ambos entonces resucitados y viviendo para siempre en la tierra prometida, luego heredada. No hay duda de cómo la Biblia usa la palabra seno. Empezar a Isaías 40:11. Aquí encontramos que Dios cuidará de su pueblo como un pastor cuida de sus ovejas, llevándolas en su seno.
Jesús estaba en el seno del Padre, Juan 1:18, disfrutando de las bendiciones y la relación cercana del Padre. Moisés llevó a los hijos de Israel en su seno, Números 11:12. Estar en el seno de uno es tener su amor y protección y compartir sus bendiciones y herencia. Así será en la resurrección. Ahora veamos qué le sucedió al hombre rico y cuándo. Jesús dijo de él: murió también el rico y fue sepultado, Lucas 16:22. Jesús no dijo que el hombre rico fue llevado inmediatamente en ese momento a un infierno eternamente ardiente. No dijo que el cuerpo fue enterrado, pero que el hombre rico mismo fue sumergido inmediatamente en un infierno ardiente. Dijo que el hombre rico murió y el hombre rico mismo fue sepultado. Ahora bien, uno difícilmente diría que el acto de arrojar a una persona a ese caldero ardiente imaginario descrito espeluznantemente como el infierno fue un entierro de la persona. ¿O sí? Uno no está enterrado a menos que esté cubierto. Las personas son enterradas en una tumba y cubiertas con tierra. Pero el infierno imaginario inventado por algunos nunca se describe como un lugar de entierro. Este hombre rico murió y fue sepultado. Él mismo fue sepultado, no una casa en la que había vivido. Jesús lo dijo, léalo en su Biblia. En el siguiente versículo, Jesús dijo: y en el infierno alzó sus ojos, versículo 23. Así que el hombre rico estaba en un lugar llamado infierno después de todo, ¿no? Y en este infierno alzó sus ojos. Sus ojos habían estado cerrados en la muerte y ahora llegó un momento en que se abrieron. Él levantó sus ojos. ¿Qué clase de infierno es este? Aunque parezca sorprendente, el hombre rico fue sepultado en el mismo tipo de infierno en el que Jesús fue sepultado. Sí, Jesús murió y fue sepultado y en el infierno. En el primer sermón inspirado predicado por Pedro el día que comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, Pedro dijo: él, David, viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. Jesús también murió y fue sepultado, y en el infierno también él alzó sus ojos cuando resucitó. Ahora déjame explicarte eso y dejarlo claro. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Su Biblia es una traducción al idioma inglés. La versión King James dice: y en el infierno alzó sus ojos. Sin embargo, en el griego original en el que se escribió el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas diferentes, cada una con un significado totalmente diferente, pero las 3 fueron traducidas a la versión King James por la palabra inglesa infierno. Una de las palabras griegas es tártaros, que se refiere únicamente a la condición presente de oscuridad o perversión y de restricción de los ángeles caídos o demonios. Otra es la Gehenna, un lugar al pie de un alto saliente en el extremo sur de Jerusalén, donde se tiraban basura, desperdicios y cuerpos de animales muertos y los peores criminales sobre el saliente, para quemarlos. Abajo, los fuegos se mantenían encendidos continuamente. Quemaron o consumieron, destruyeron totalmente los cuerpos y los desechos arrojados allí. Esta es la palabra que usó Jesús cuando habló de ser finalmente destruido en el infierno de fuego. Pero este hombre rico no fue enterrado en ese infierno. No estaba en el Gehenna. La tercera palabra griega y la más utilizada fue escrita aquí, por Lucas: Hades. Y Hades significa la tumba, un lugar de entierro en la tierra. Cuando se hizo la traducción King James de la Biblia, los ingleses hablaban comúnmente de poner sus papas en el infierno durante el invierno. Los enterraron en el suelo. Este es el infierno en el que Jesús fue sepultado, el infierno en el que su alma no fue dejada, la tumba de la cual resucitó. Y este Hades era también el infierno en el que estaba enterrado el hombre rico. Ahora, una vez más, Jesús no dijo cuándo este hombre rico en el infierno levantó los ojos. Jesús lo describió como uno de los malvados o perdido. Debemos mirar a otras escrituras para que nos digan cuándo los injustos levantarán sus ojos en sus tumbas. Daniel habla de la resurrección de los justos y de los injustos. Y muchos de los que duermen, sus ojos cerrados, en el polvo de la tierra, sus sepulcros, sepultados en el Hades, despertarán, levantarán los ojos.
algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Jesús dijo: viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, incluido el rico, a resurrección de condenación, juicio. Juan 5 del 28 al 29. Aquí Jesús habla de dos resurrecciones diferentes y separadas. Anteriormente se citan pasajes de las Escrituras que muestran que los muertos en Cristo resucitarán en su segunda venida. En 1 Corintios 15, 22 al 24, leemos que todos serán resucitados, pero en un orden de resurrecciones diferentes. Cristo mismo, hace 1900 años, después, en una resurrección diferente, los que son de Cristo en su venida. En Apocalipsis 24 leemos de la resurrección de aquellos en Cristo en su venida. Pero Apocalipsis 25 dice: pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Así que la resurrección del hombre rico y de todos los injustos o incrédulos se llevará a cabo después del milenio. Está representada y descrita en Apocalipsis 20, del 11 al 13. Entonces, mientras que Jesús, al hablar sobre el hombre rico y Lázaro, no dijo cuándo el hombre rico abrirá los ojos y resucitará de su tumba, otras escrituras sí revelan que será después del milenio. Note ahora, Lázaro con Abraham y todos los santos que son hijos de Abraham resucitarán en el momento de la venida de Cristo. Ellos vivirán a través del milenio, pero los demás muertos no vivirán hasta que pasen los 1000 años. El rico, pues, no volverá a la vida hasta 1000 años después de que Abraham, Lázaro y todos los que son de Cristo hayan sido vivificados. ¿Será consciente este rico del gran lapso de tiempo? Tu Biblia dice, si lo crees, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es olvidada. Eclesiastés 9:5. Es decir, no tienen conciencia mientras están muertos. Están totalmente inconscientes. Job habla de un hombre muerto y dice: sus hijos vienen a la honra, y él no lo sabe y son abatidos, pero él no lo percibe. Job 14:21. Isaías dice que nuestro padre Abraham no sabe nada de nosotros hoy. Isaías 63:16. David se inspiró para escribir: su aliento sale, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146:4. El hombre rico, entonces, en el momento de su resurrección después del milenio, tomará conciencia, abrirá y alzará sus ojos, sin saber absolutamente nada de las horas, días y años desde que murió. Para él será la siguiente fracción de segundo desde el momento de su muerte. Le parecerá como si hubiera pasado inmediatamente a ese estado o condición en la que se encuentra levantándose de la tumba. Pero cuando resucita, ve una llama que lo atormenta. ¿Qué es esto? Ahora bien, Jesús sí habló en otras ocasiones de perecer y ser destruido en el fuego de la gehenna. ¿Qué es esto? Se describe en Apocalipsis 20, 14, 15, como un lago de fuego. Las Escrituras en todas partes describen el destino final de los impíos como ser quemados. Su castigo es la muerte por fuego. Es este lago de fuego que es la muerte segunda, de la cual no habrá resurrección. Permanecen muertos para siempre. Esta muerte es para toda la eternidad, castigo eterno, pero no castigo por siempre. Ahora, al abrir los ojos en su tumba, este hombre rico ve a Abraham y a Lázaro en su seno, su abrazo. Él también ve esta terrible llama de fuego, este lago de fuego que está a punto de destruirlo para siempre. Está aterrorizado. ¿Qué sucede cuando uno de repente está tan paralizado por el miedo? Su boca se seca, su lengua se pega a su boca y garganta. El rico clama en esta agonía mental: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahora bien, si el hombre rico estuviera en el tipo de infierno que la mayoría de la gente parece creer, todo su cuerpo estaría en llamas. Uno pensaría que habría pedido al menos un balde de agua para apagar el fuego. ¿No lo harías? Mira este. ¿Cuánta agua pidió? Le dijo a Abraham:
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Solo un par de gotas es toda el agua que pidió. ¿No te parece extraño? ¿Por qué pidió agua? ¿Para apagar los fuegos de todo infierno? ¿En qué tipo de infierno la gente te haría creer que estaba? ¡Ay, no! Solo quería un par de gotas de agua en el dedo de Lázaro. ¿Por qué? Para refrescarme la lengua. Eso es lo que dijo el hombre rico. Abre tu propia Biblia de nuevo y léela. La llama, dijo, lo estaba atormentando. Esta palabra atormentado, utilizada en los versículos 24 y 25, se traduce de la palabra griega odunomai. Esto se define en cualquier léxico griego o inglés como causar dolor, angustia, dolor de cuerpo, pero también dolor mental, pena, angustia. Pues por supuesto, este hombre rico abre los ojos en su tumba en una resurrección. Es mortal, resucitado, tal como era antes de morir, no inmortal como Lázaro. Él ve este lago de fuego. Ahora sabe el espantoso, el terrible destino al que será arrojado, para ser quemado, destruido. Está sufriendo una angustia mental como nunca experimentó en su vida. Su lengua está seca, rompe en sudor frío, llora por un poco de agua en la punta del dedo de Lázaro para refrescar su lengua. Él está en una condición de llanto. Ahora, una vez más, lea esto en su Biblia. Lea exactamente lo que Jesús dijo, no lo que los predicadores del infierno de fuego dicen que dijo. ¿Dijo Jesús que este hombre rico iba a sufrir infinitamente y para siempre, siempre ardiendo, entrando en llamas, pero nunca quemándose? ¿Él lo hizo? Por supuesto que no. No hay una sola palabra aquí sobre cuánto durará su angustia. Jesús estaba diciendo estas cosas a aquellos que no se arrepentirían. ¿Qué quería hacerles entender cuando les dio este relato acerca de Lázaro y el hombre rico? Jesús responde esta pregunta para nosotros en Lucas 13, 27, 28, cuando dijo: Apártense de mí, todos ustedes hacedores de iniquidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y van a estar exactamente en la misma posición que este hombre rico. Jesús lo está usando como una ilustración para mostrarles a estos individuos lo que les ha de acontecer. Deben ser arrojados al lago de fuego que los consumirá, sin dejarles ni raíz ni rama, como dicen las Escrituras. Los impíos serán arrojados al lago de fuego. Cuando alcen sus ojos en su resurrección, sabrán que están condenados ahora para ser arrojados al lago de fuego para ser quemados. Este hombre rico clamó por ayuda debido a su angustia mental y física, sabiendo lo que ahora le iba a ocurrir. Él sabía que era culpable. Cuando un hombre se da cuenta de que es culpable y enfrenta su justa y terrible retribución, la primera parte del cuerpo que se ve afectada es la lengua, que se seca, parece estar en llamas. Pero Abraham y Lázaro estaban lejos y no trajeron agua. El hombre rico tuvo que sufrir mentalmente por sus pecados. Había tenido su recompensa en las cosas materiales que buscó, anheló y adquirió durante su vida mortal. Hay un gran abismo entre este pecador condenado y todos los santos glorificados en el reino de Dios. ¿Qué es ese gran golfo? El abismo mencionado por Abraham, que impide que los malvados escapen de la muerte en el infierno y que también evita que los justos sean quemados, es la inmortalidad. Aquellos que son inmortales nunca morirán porque son nacidos de Dios, Apocalipsis 26. Pero los seres humanos que no han sido engendrados y nacidos del Espíritu de Dios todavía son carne, sujetos a corrupción y muerte. Pueden ser quemados en el fuego. No lo olvides, este es un fuego literal y el hombre rico es un ser humano compuesto de carne y hueso. Solo los salvos poseen la inmortalidad como don de Dios, Romanos 2:7. Pero los impíos cosecharán angustia e ira que ha de devorar al adversario. Fuego de indignación, Hebreos 10:27. ¿Qué sucede cuando una llama quema un cuerpo humano? Hay un periodo de tortura durante el cual el fuego consume el cuerpo antes de que la persona muera. Entonces, ¿qué pasa con este hombre rico? Jesús no dijo que era inmortal, porque si lo fuera, sería espíritu y las llamas no queman el espíritu.
El fuego es un proceso físico, es la combustión de la materia. El rico es una persona física tal como lo eres tú. Y Jesús nos deja en este relato con el rico escuchando las palabras de Abraham en su mente o conciencia y atormentado por las llamas que se cierran alrededor de su cuerpo. Un cuerpo humano no se quema para siempre. Finalmente se convierte en cenizas en un incendio. Por lo tanto, debemos ir a otros versículos de la Biblia para averiguar exactamente qué sucedió después de la breve conversación registrada. Mateo 13:30 habla simbólicamente de que los malvados son reunidos en manojos para ser quemados. ¿Qué le sucede a la cizaña, mala hierba, cuando está en el fuego? Se quema. Otra vez en Mateo 3:12. Juan advirtió a los fariseos que serían quemados como paja si no se arrepentían. Deben ser quemados con fuego inextinguible, un fuego tan caliente que ninguna cantidad de agua podría apagarlo, porque las llamas convertirían el agua en vapor. Cuando Dios castigue a los malvados, el fuego será inextinguible. Pero eso no significa que no se quemará solo cuando no tenga nada más que quemar. Un fuego inextinguible no se puede apagar, pero puede apagarse solo cuando lo ha consumido todo. Malaquías 4, 1 y 3 habla de este fuego que quemará al hombre rico. Porque he aquí, viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, y todos los que hacen iniquidad, serán estopa, y el día que viene, quemadlos, dice el Eterno de los ejércitos, que no les quedará ni raíz ni rama, y hollaréis a los impíos, porque serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo haga esto. Este es el fin de los malvados. Ellos perecerán y él ya no más. En humo se consumirán. Salmo 37:20. El rico entonces, siendo carne mortal, se va a quemar después de haber sido atormentado en la llama. Él va a morir la segunda muerte. Apocalipsis 20:14. La paga del pecado es muerte, no tormento sin fin. Romanos 6:23. El hombre rico finalmente se dio cuenta de que estaba condenado. Ahora comprendía el abismo que existía entre él y aquellos que habían sido hechos inmortales. Abraham había dejado en claro la absoluta imposibilidad de que el hombre rico cruzara ese abismo hacia la inmortalidad. Había tenido su oportunidad durante su vida. Lo había dejado pasar por las riquezas materiales y los placeres de este mundo. No había esperanza para él. Ahora estaba condenado a perecer en este lago de fuego. Su último pensamiento se centró finalmente en sus 5 hermanos. Dio un último grito a Abraham, rogándole que enviara a Lázaro a la casa de su padre para rogar a sus hermanos, para que no corriesen su terrible destino. Abraham respondió que tenían los escritos de Moisés y los profetas, pero el hombre rico se dio cuenta de que no escucharían estas escrituras. «No, padre Abraham», gritó, «pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Versículo 30. El hombre rico sabía que Lázaro había resucitado de entre los muertos. Esta sola declaración indica que toda la experiencia de Lázaro y el hombre rico fue dada por Jesús para mostrar la verdad de la resurrección, no para enseñar ningún ir inmediato al cielo o al infierno en el instante de la muerte. Dicho sea de paso, muchos estudiosos de la Biblia también creen que la historia de Lázaro y el hombre rico no enseña nada sobre el estado de los muertos. Dice The New Bible Dictionary, probablemente la historia de Dives y Lázaro, Lucas 16, como la historia del mayordomo injusto, Lucas 16 del 1 al 9, es una parábola que hizo uso de cierto pensamiento judío y no pretende enseñar nada sobre el estado de los muertos. Página 388. Abraham respondió: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos». Versículo 31. Ahí está, en lenguaje sencillo. La experiencia de Lázaro y el hombre rico muestra la resurrección de entre los muertos, no un ir instantáneo al cielo o al infierno. Es una resurrección de entre los muertos, no de la vida. Muestra la mortalidad que muere y está muerta, no la inmortalidad que nunca pierde la conciencia y vive para siempre en un castigo eterno del infierno imaginario. Jesús estaba mostrando una resurrección, o traer de vuelta a la vida a alguien que estaba muerto
a alguien que no tenía conciencia alguna del lapso de siglos y milenios desde su muerte. Lejos de ilustrar la inmortalidad del alma y la espeluznante tortura eternamente ardiente del infierno, Jesús ilustra la muerte, la inconsciencia total a través de los siglos, y la resurrección de la muerte y la restauración de la conciencia. En segundo lugar, ilustra la segunda muerte en el lago de fuego que destruirá totalmente a los impíos, en la cual perecerán y se convertirán en cenizas bajo las plantas de los pies de los salvos. El castigo eterno de la muerte eterna, la segunda muerte. Finalmente, ¿cuál es la verdadera lección? Jesús estaba predicando el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Nuevo Testamento. Estaba mostrando la salvación, la resurrección a la vida eterna como el regalo de Dios, la herencia del reino de Dios en esta tierra. El apóstol Pablo nos dice claramente que la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Efesios 2:20. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Pablo revela que fue edificada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Jesús aquí te enseña que si te niegas a escuchar a Moisés y los profetas, y Moisés era uno de los profetas, no tienes esperanza de salvación. Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, según 2 Timoteo 3:15, nos pueden hacer sabios para la salvación. Debemos tomar toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento. Aquellos que enseñan que los mandamientos de Dios son abrogados, enseñan un mensaje de condenación. Aquellos que enseñan la doctrina pagana de la inmortalidad del alma, ir al cielo, al morir, o el castigo eterno, enseñan lo contrario de lo que dijo Jesús. Que presten atención y escuchen la palabra de Dios.